La meningitis es una inflamación o infección de las meninges, que son unas membranas que envuelven al cerebro y a la médula, a todo el sistema nervioso. Por alguna causa se inflaman, se infectan. Generalmente son en un 80% causas virales y en un 15 o 20% por causas por bacterias, y otros gérmenes, un 5% gérmenes por algunos tóxicos, por bacterias, por hongos, perdón, por algunos parásitos. Pero lo más común que se produzcan por virus, en un 80%, que son más benignas, son de una evolución menos tórpida, con menos complicaciones. Se da frecuentemente en los niños, se puede dar también en personas mayores. El cuadro clínico comienza frecuentemente con la tríada clásica, los síntomas clásicos de la meningitis son la fiebre, el dolor de cabeza y la rigidez de nuca, o meningismo que se llama. A veces las virales suelen ser más solapados los síntomas, el chico está irritable, a veces con llanto. Las meningitis virales, que son las más frecuentes, generalmente no dan una fiebre alta, pero dan un cuadro de irritabilidad. Generalmente los chicos están molestos, les molesta generalmente los ruidos, les molesta la luz, suelen tener vómitos, se dan vómitos en chorros, vómitos de irritación meningia. Entonces, consultando rápidamente al médico, el médico en un examen físico y con un interrogatorio hacia los padres, y viendo el chico buscando estos síntomas, puede hacer un diagnóstico presuntivo de una meningitis. En el caso de que haga un diagnóstico presuntivo de una meningitis, siempre se impone, para saber la causa, por más que uno tenga una presunción diagnóstica, se hace una punción lumbar, aparte de hacer un análisis de rutina, una placa de tórax, análisis de rutina, glóbulos blancos, glóbulos rojos, una orina completa, buscando algún foco. Cuando tenemos un diagnóstico presuntivo de una meningitis, se hace una punción lumbar, que es como si fuese una anestesia en la columna, se duerme ese pedacito, se mete una aguja especial y se extrae el líquido cefalorraquídeo. Al extraer el líquido, el médico de experiencia ya tiene una presunción. Si el líquido es clarito, puede ver que puede ser un cuadro viral. Si el líquido es turbio, la presunción, como creo que fue en este caso, por lo que yo estuve viendo el video, me atrevo a decir el video que vi del médico, que el médico del chiquito hablaba, el líquido es turbio. Cuando vos pensás que un líquido es turbio, pensás que es bacteriano. Inmediatamente ese líquido se manda a analizar y a cultivar, para ver generalmente el nivel de glucosa, de proteínas y de células que tiene, y los médicos en base a eso podemos inferir si es una meningitis viral o bacteriana, y sobre todo se cultiva ese líquido para ver qué germen es el que está produciendo este cuadro, y a su vez se le pone una serie de antibióticos para ver qué antibiótico es el que hace más efecto, es el germen más sensible a ese antibiótico. Cuando la causa es bacteriana, generalmente producidas por meningococo o neumococo o hemófilo influenza, el tratamiento es con antibióticos, nosotros siempre con medida de sostén. El paciente, de acuerdo al cuadro clínico que tenga, el paciente estará internado aislado en una sala de terapia intermedia, una sala de terapia intensiva, por supuesto con una venoclisis, con una vía periférica con líquidos, con oxígeno, con monitoreo de sus signos vitales. Y estudiar lo verá un neurólogo y un pediatra de cabecera para seguir el cuadro clínico, y en base a eso será la evolución. Las meningitis virales son más benignas, tienen evolución más corta, con menos secuelas, y que no hay antibióticos. Los virus no se mueren con antibióticos. Algunos virus pueden tener alguna medida de sostén, como ciclovir, algún tipo de medicamentos contra los virus, y si no, apuntalar el sistema inmune del paciente. En cambio, sí, las meningitis bacterianas, teniendo en cuenta nosotros cuáles son los gérmenes más comunes, no esperamos a que venga el resultado del cultivo del líquido. Se lo medica al paciente con un antibiótico amplio espectro, antibiótico específico, y esperamos el resultado del cultivo, que demora unos días, para ver si el antibiótico que nosotros le pusimos es el efecto esperado o no. Inclusive lo vamos a ver con la evolución clínica, si el antibiótico es el correcto. Habitualmente sí, el paciente evoluciona rápidamente, con muy buena evolución. ¿Es contagioso, doctor?
Sí, es contagioso. La bacteriana depende, digamos, las bacterias generalmente se contagian por vía interhumana, ¿no? Por vía interno de contacto entre nosotros, las personas infectadas una con otra. Entonces ese germen pasa a vía sistémica, a la sangre, y por la sangre y por la vía linfática se contaminan las meninges, ¿no es cierto? Donde inmediatamente la circulación del cerebro es el órgano que más tiene circulación. ¿Hay alguna forma de prevenir lo que es la meningitis en este caso? La meningitis bacteriana sí, hay vacunas, sobre todo en este caso de neumococo, hay vacunas de neumococo que obviamente se colocarán en la parte pública o en la parte privada, de acuerdo a donde el pediatra decidirá, de cabecera del paciente. Para las virales no hay vacunas salvo la vacuna contra la gripe, que generalmente nos colocamos todos y está aconsejada en los chiquitos y en las personas que tengan riesgos, que puede cubrir algún tipo de virus, ¿no es cierto? Pero tratamiento específico para los virus no hay, porque son varios virus, no es uno solo. En cambio, los gérmenes bacterianos que producen la meningitis son habituales, no son muchos. Fue producido, por ejemplo, por una época cuando había muchos casos de tuberculosis, estaba la meningitis tuberculosa, que ya, gracias a Dios, por la vacunación y todo lo demás, ya prácticamente no se ve, yo no he visto ninguna. Dos preguntas, doctor Luna. Si se puede, aquella persona que contrajo meningitis, ¿se puede volver a enfermar de meningitis? Y la otra pregunta tiene que ver si le puede quedar alguna secuela en el futuro. Mirá, las bacterias uno se puede reinfectar, ¿viste? Se puede reinfectar, por supuesto que sí. Depende del estado inmune del paciente, depende de la patología base que tiene. Personas que por ahí tienen un estado de inmunodepresión importante, en la época que el SIDA no tenía tratamiento, ¿no es cierto? Entonces los pacientes inmunodeprimidos pueden volver a reinfectarse. Con respecto a las secuelas depende del estado inmunológico del paciente, depende si se lo ha diagnosticado a tiempo, sea un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, habitualmente no queda ninguna secuela, puede quedar alguna secuela con una pequeña levohipoacusia, algún paciente pueden quedar con un cuadro de epilepsia, algunas convulsiones. Habitualmente, si el paciente bien tratado, eso depende de la evolución, no es que sí o sí queda con alguna secuela, ¿no es cierto? Fundamental entonces, doctor, un diagnóstico a tiempo. Lo que siempre decimos, un diagnóstico precoz, frente a síntomas, ¿no es cierto?, en cualquier momento, síntomas de chiquitos con fiebre, con mucho dolor de cabeza, que les molesta la luz, que tienen vómitos muchos arcados, vómitos en chorro, que sale despedido su vómito, o que tengamos, el padre no se da cuenta, pero la rigidez de nuca es cuando, por la misma inflamación meningia, habitualmente todos podemos pegar la pera contra el tórax. La gente que tiene meningitis no puede, está rígida, inclusive vos levantás un chiquito de la cabeza y se lo levantás todo, no se dobla la cabeza. Entonces, eso cualquier medio clínico lo puede diagnosticar. Por lo que yo tengo entendido y hablo porque estuve viendo en artículos que salieron videos de los familiares y del médico tratante. El chico fue diagnosticado bastante tiempo y se hizo la punción y se derivó rápidamente, por eso que teóricamente hasta ahora tiene una buena evolución, gracias a Dios, ¿no? Para cerrar, doctor, ¿suele darse mayor cantidad de casos en esta época del año? Y generalmente en las épocas invernales, donde hay mayor cantidad hay muchos fríos, donde las defensas un poco bajan, donde hay muchos gérmenes, entonces ahí la gente está más encerrada, hay más hacinamiento, entonces generalmente se dan a esta época, las que son por infección tanto virales como bacterianas, generalmente se dan en esta época. En esta época eso hay que tener cuidado los chicos. Cuando un chico está con síntomas, son chiquititos, avisar en el colegio, por ahí conviene a veces no mandarlo al colegio unos días hasta que esté bien, hasta que tenga un buen diagnóstico, para evitar no solamente un buen tratamiento en la casa, no pasar frío, sino para evitar el contagio con los compañeritos, porque hay un grado, compartir el grado, el recreo y todo ese tipo de cosas. Los colegios a veces son una fuente de contagio importante, ¿no?